Y nos acaban de enviar de uno de los países donde trabajamos como iglesia, donde Silvana tiene foco de la traducción bíblica y de hecho estemos orando porque en abril viaja a este país que es conflictivo, de extrema persecución, que no lo nombramos porque estamos saliendo en internet, pero que ella está involucrada en la traducción bíblica. Nos acaban de enviar esta foto. Uno de los traductores de la palabra del Señor, ¿esto ocurrió cuándo? Entre ayer y hoy, uno de los traductores de la palabra en ese país ha sido brutalmente atacado y vamos a orar por él ahora y por el trabajo de la traducción bíblica en esta región de África. Puede juntarse con quien está ahí y levantar una oración de protección a todos aquellos que están sirviendo en países conflictivos. Nosotros no tenemos dimensión de lo que es ser cristiano en otras regiones del mundo. Así que levante una oración de protección, que la traducción siga extendiendo. Oramos por la vida de Silvana, que estará viajando en breve, solo una semana, a un país que está en conflicto. Estamos orando por ello, levantamos oración, declaramos que el enemigo no va a impedir que la palabra de Dios siga fluyendo con poder y autoridad. Padre, oramos por cada misionero de esta casa en una región del mundo, que tu mano de poder y de autoridad sea sobre ellos, guardándoles, pero especialmente oramos por este país, Señor, para que en el norte de ese país tu luz siga brillando a pesar de la oposición, y que los islámicos que están en ese lugar, que agreden a los cristianos, tengan revelación de tu persona en este mes de Ramadán, en el nombre, sobre todo nombre. Amén y amén. La mejor manera de celebrar a la iglesia perseguida es con un fuerte aplauso y una expresión de alegría. Porque aquello que para nosotros es una circunstancia difícil, ellos llevan la persecución con honra, sabiendo que están llevando la cruz de ellos mismos. No sabemos lo que es ser cristiano en países conflictivos. Recuerdo haber viajado a un lugar de la República del Salvador. Hay una zona del Salvador que, saliendo de la costa, es muy chiquitito, ¿no? Dicen que El Salvador es un país de primero. Usted pone la primera en el auto y ya lo cruzó, porque es un país muy, muy chiquitito. Se cruza en 4 o 5 horas de punta a punta, pero la parte de la costa es una cosa, pero la parte que está cerca de Guatemala es totalmente diferente, es bellísima. Es una selva llena de plantas, de flores. Hay muchos de estos pájaros que se llama el quetzal. El quetzal es un pájaro muy especial, muy bello, muy hermoso. Yo tuve la oportunidad de ver uno, después le voy a contar la historia. Pero es algo bellísima esa zona. Y estuvimos en un trabajo haciendo alianzas con diferentes iglesias para el envío de obreros en una región, en una ciudad, en un poblado que se llama Los Pueblos. Bellísimo el poblado, bellísimo. Pero este poblado tiene una historia. Este poblado, Los Pueblos, había estado bajo la mano del terrorismo. Salvador vivió una guerra civil muy, muy interesante, más de 40 años de guerra civil. Este poblado estuvo bajo la influencia del terrorismo, era una tierra de terroristas, de narcotraficantes, de todo lo que sabemos que se vive. Durante 40 años estuvo realmente oprimido. Y la norma en ese país, en ese pueblo, perdón, era que uno se levantaba temprano, hacía lo que tenía que hacer y apenas veía que el sol se estaba agachando, se metían dentro de la casa y no salían hasta el otro día a ningún lado, porque no sabían lo que podía pasar. Un lugar bellísimo, pero oprimido. En ese mismo lugar se firma la paz en la guerra civil. Es una ciudad histórica hoy porque se firmó la paz entre las dos facciones que peleaban y está reconocido justamente porque la paz llegó a ese lugar, porque el país cambió y usted tiene noticias de El Salvador. Lo interesante es que a pesar de que es un país hermoso, a pesar de que esa ciudad fue liberada y a pesar que se firmó la paz, a pesar de que es un punto turístico, siguen escondiéndose cuando baja el sol. Cuando baja el sol usted no encuentra a nadie en la calle. Cierran todos los negocios, las pulperías, los almacenes, todo se cierra. Fueron liberados, pero de 40 años bajo la opresión, pero hasta el día de hoy siguen escondiéndose cuando baja el sol. Los cielos se abrieron sobre ellos, pero siguen viviendo como si vivieran bajo cielos cerrados. ¿Por qué le cuento esta historia?
porque nos vamos a introducir en 1 Samuel capítulo 10 y capítulo 11. Para algunos que no han podido estar el domingo pasado, yo les animo que vean en el canal de YouTube la serie que comenzó el domingo pasado sobre cielos abiertos, porque va a entender más el contexto de lo que estamos hablando ahora. Capítulo 10 y capítulo 11 del primer libro de Samuel son muy interesantes porque el capítulo 10 nos habla del rey, cuando Samuel está ungiendo a Saúl como rey. Usted conoce bien la historia y si no, léalo por favor, y si se anima, lea los 2 libros seguidos de Samuel, porque es muy interesante, ¿no? Dios le habla a Samuel, le da indicaciones de parte de él que se cumplen luego. Hay una serie de cositas muy interesantes. Se encuentra con Saúl, le dice: Saúl, va a pasar esto, te vas a ir a tal lado, te vas a encontrar con esto, con aquello. Todo se cumple casi en un día, y al final de ese día, después del encuentro de Samuel con Saúl, Saúl es ungido rey. Ahora, es ungido rey porque el pueblo de Israel, que estaba bajo el gobierno de Dios, empieza a querer ser gobernado por un hombre. 1 Samuel capítulo 10, verso 19 dice: ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas calamidades y aflicciones, y han dicho: no, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora delante del Señor por tribus y sus familias. Y ahí elige luego a Saúl. Lo que estamos viendo es un pueblo, esto ocurre en la tierra prometida, la tierra conquistada por Josué hace 300 años atrás, esa tierra que el Señor había prometido dar a su pueblo, que se cumple, la conquista, Dios gobernando. Hay muchas cosas que pasan entre medio, lógico, de un pueblo cabezón, como muchos de nosotros somos cabezones. ¿Cuántos son cabezones acá en esta casa? ¿No? Yo levanto la mano porque yo soy cabezón también, ¿no? Entonces a veces pasa esto y bueno, y llegan a un punto en que ellos, es más, en otro pasaje dice: porque queremos parecernos a ellos. Salen del gobierno de Dios para meterse bajo el gobierno humano, de un gobierno sobrenatural de cielos abiertos, a pedir un gobierno humano y a moverse según los otros. ¿Quiénes eran los otros que habitaban ahí? ¿A quiénes se querían parecer? A los paganos, a un pueblo idólatra, a un pueblo que le hacía la guerra, un pueblo que se oponía a ellos, un pueblo que tenía todas las condiciones para ser aplastados por el Señor, consecuencia de esto, de haber permitido que siguieran viviendo entre ellos. Y ellos rechazan el gobierno, la autoridad de Dios, su voluntad para cerrar el cielo. Ahora, los cielos estaban abiertos sobre la tierra prometida. De hecho, Dios seguía hablando, Dios seguía moviéndose. Pero vamos a encontrar en el capítulo 11 una ciudad, la ciudad de Jabes. En el capítulo 11, versículo 1, usted va a ver la ciudad de Jabes, ¿no? Jabes es una ciudad muy interesante. Vamos a entrar un poquito en detalle en esto. Pero lo que yo sí estoy viendo es que a pesar de que el Señor abrió los cielos y la gracia eterna del Señor abrió los cielos en nuestras vidas, muchos de nosotros, aún a pesar de tener a Cristo en nuestro corazón, seguimos viviendo como los habitantes de Jabes de Galaad. Capítulo 11, vamos a ver quiénes son los que intervienen en esta historia. En el capítulo 11 usted encuentra a los habitantes de Galaad, Jabes de Galaad. Galaad era una región donde esta ciudad estaba enclavada, y una ciudad que había sido destruida durante la conquista de la tierra prometida. La tierra prometida, usted sabe las diferentes luchas que hubo. Josué llega allá, conquista la ciudad, acaba con la idolatría, es como los pueblos que le comenté recién. Vienen, los libran del narcoterrorismo, pero quedan todavía bajo la confusión. Quienes habitaban en esa tierra eran sobrevivientes de los hechos que habían acontecido 300 años atrás. ¿Sabe qué significa la palabra Jabes? La palabra Jabes significa lugar árido, tierra de confusión. Estaban también los que rodean, porque en esta historia, en el capítulo 11, usted va a ver que la ciudad de Jabes es rodeada por los amonitas. Los amonitas eran descendientes de Lot. ¿Se acuerda quién era Lot? El que salió con don Abraham, no el del cuento del negro Álvarez, sino el Abraham de la Biblia, ¿no? Eran Lot. Eran medios parientes de los israelitas. En realidad, Amón era el nombre de un demonio al que adoraban. O sea, los amonitas se identificaban con un demonio.
Es interesante que el rey de estos amonitas se llama Nahás y representa a una autoridad demoníaca. Los amonitas no tenían otra expresión que adorar que si no era a demonios. Israel no tenía problemas los israelitas con ellos, pero sí los amonitas tenían una adversión, una bronca bien marcada contra los israelitas. Y yo quiero decir algo, si usted no sabe, no entiende que el mundo, las potestades que gobiernan en este mundo no están en contra suya, usted está perdiendo una guerra. Satanás está empecinado a destruir nuestras vidas, nuestras familias, nuestros propósitos eternos, lo que Dios nos prometió. Esto es una realidad. Esta historia de amonitas con israelitas sigue siendo hoy una verdad. Cristo nos conquistó a nosotros, nos hizo libres, pero los amonitas de este tiempo están dando vuelta alrededor nuestro para querer que volvamos para atrás. Nahás, rey de los amonitas, y algunos se van a acordar porque yo he predicado en el 2015, prediqué parte de este mensaje. ¿Cuándo se acuerdan en 2015? No nos acordamos del mes pasado. No. Nahás, rey de los amonitas. ¿Saben lo que significa la palabra Nahás? Nahás significa literalmente en el español el que hechiza a través del susurro. Es el que viene y te dice, vení, lo puedo hacer con Graciela porque ya tenemos casi 50 años, párate acá. Es el que viene, el que hechiza a través del susurro. El que te susurra al oído. ¿Cuántos vieron La Pasión de Cristo? La película. ¿Vieron la parte final de La Pasión de Cristo cuando Él está haciendo en el jardín de Getsemaní, que aparece la figura de un hombre encapuchado con un bebé? Bueno, esa es la idea de Nahás. Anda en las tinieblas buscando a quien susurrarle al oído para hechizarlo. La palabra hechicería, cuando usted lee hechicería, no piense en la vieja cachabacha dando vuelta a un tazón de... No, la palabra hechicería, ¿sabe qué es? Es manipulación. Cuando alguien te está manipulando, te está hechizando. Decirle al que está a tu lado, Nahás significa hechizar a través de manipular, a través de susurro, a través de ideas, pensamientos, circunstancias. Esta es la misma palabra hebrea que se utiliza para describir al animal que sedujo a Eva en el Edén. Es la misma palabra hebrea que identifica a la serpiente. Está Saúl también, elegido por causa del capricho de Israel. Está Saúl. Y la única indicación que se le da al rey Saúl es, cuando Dios lo designa como rey de Israel, le da una sola advertencia: que el rey obedezca a Dios y que el pueblo obedezca al rey. Estamos en este tiempo de cielos abiertos sobre la tierra prometida. Dios estaba gobernando allí. El pueblo se rebela, quiere la autoridad de un hombre. Inmediatamente el malo Satanás comienza a atacar a qué parte del pueblo de Israel. No va contra las ciudades fortificadas, va contra los que están en confusión, va contra los que están sumidos en la tristeza, va en contra de aquellos que no entienden su libertad ganada a través de las batallas de Josué. Lo mismo pasa hoy en la guerra espiritual. La guerra espiritual, mis hermanos, no es andar echando demonios en todos lados. Pobre Satanás, yo le tengo lástima a Satanás, porque me lo viven reprendiendo en todos lados. Yo cuando voy a un lado lo reprenden a Satanás acá, reprenden a Satanás allá. Yo que sepa, Satanás no es omnipresente. El problema está que nosotros no nos damos cuenta con qué potestad estamos luchando. Nuestra batalla es contra principados, potestades y autoridades en las regiones celestes. Si yo no identifico quién es el enemigo que me está susurrando el oído para cerrar los cielos sobre mi vida, o para cerrar los cielos sobre mi familia, o cerrar los cielos sobre mi economía, o cerrar los cielos sobre mis hijos, o cerrar los cielos sobre mi llamado profético, estoy tirando balas para cualquier lado. Tengo que entender lo que el enemigo quiere hacer. Volviendo a la historia de Nahás y los amonitas, vemos que hay un ataque claro
a una parte débil. Muchos de nosotros conocemos a Cristo, nuestro Señor y Salvador, hace 400 años más o menos. Tenemos un currículum de vida cristiana. El cielo se abrió una vez cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero seguimos caminando como si estuviéramos bajo cielos cerrados porque no hemos podido identificar la confusión en nuestro corazón, las raíces de amargura en nuestro corazón, todo aquello que le abrió las puertas a que Nachás me susurre en el oído. Muchos de nosotros reaccionamos frente a algunas circunstancias de la manera que no queremos reaccionar, ¿o no es verdad? Porque hay cosas que no hemos tratado en nuestro corazón. Satanás es un especialista en mandar a sus huestes, a sus emisarios para confundirnos, para susurrarnos. Satanás es malo, pero no es pavo. No es estúpido. Él es inteligente. Él anda dándole la vuelta a Rubén. Dice, bueno, a ver, mandarle un par de bichos, le vamos a mandar, a ver, que vayan este otro para allá para darle vuelta, porque anda flojito en aquello, Rubén, mandarle para aquel lado. Hay alguien, y anda por ahí dando vueltas, y hay un Nachás que me susurra al oído para que yo caiga en pecado, para que yo me aleje del Señor, para que yo cierre el cielo sobre mi vida, mi familia, mis hijos, sobre todo lo que Dios ha puesto en mis manos. Tenemos que entender esto, porque Jabes, mire cómo era Jabes, era una tierra desolada. La desolación es algo interesante. La desolación está asociada a la soledad, a lo vacío, a lo que no produce. Muchos de nosotros vivimos en este tiempo 2026 bajo este espíritu de desolación. Nos creemos que estamos solos. Y cuando usted cree que está solo, usted no pide ayuda. Y si no pide ayuda, dígale que está a su lado. Si no pedís ayuda, estás en el horno. Porque esta batalla no se pelea solo, no se lucha solo. Porque el enemigo está empecinado en susurrarnos en el oído, en manipularnos, en hacernos retroceder. Jabes era una tierra desolada, era una tierra que estaba en conflicto. Había conflicto en la sierra. Muchas de nuestras vidas están conflictuadas. No hemos podido superar conflictos ni siquiera de la semana pasada. No hemos podido superar conflictos del año pasado. No hemos podido superar conflictos desde cuando éramos niños. Y lo que hacemos es el viejo truco de la basura bajo la alfombra. Y sabe que Satanás sabe dónde guardar la basura y va a mandar un Nachás a que te haga sacar la basura de la alfombra. Jabes era una ciudad donde los habitantes no producían nada. No había frutos en Jabes. Tu vida tiene frutos. Hay resultados. No estoy hablando de frutos espirituales. Estoy hablando de tu trabajo, tu esfuerzo. ¿Cosechás lo que estás sembrando? ¿O seguís creyendo que media hora de fiesta va a tapar tu improductividad en el Señor? Jabes era una ciudad que había quedado en el pasado, en tiempos de Josué. 350 años habían pasado desde la liberación de Jabes hasta el momento en que los amonitas rodean Jabes. 350 años libres, como los 40 de los pueblos. ¿Cuántos años hace que sos creyente? ¿Cuántos años hace que el Señor te liberó? Pero todavía estás con el pasado, todavía hay cosas del pasado que te vuelven recurrentemente, todavía tenés luchando. Y saben, cuando yo no soluciono mi pasado, el que sabe susurrar va a venir. Va a usar a alguien, porque no se te va a aparecer un demonio, no va a aparecer, no va a salir de la televisión los cabellos para adelante para agarrarte, ni caminando para atrás, ni viniendo arrastrándose por el techo, no. Va a venir disfrazado de un ángel de luz. Y te va a susurrar al oído, te va a manipular, porque no quiere que vivas bajo cielos abiertos, que no entiendas la libertad que te ha dado Cristo. Jabes era un pueblo conquistado por el... Mire, fue tan lindo Jabes en su tiempo, porque habían hecho hasta un pacto con la tribu de Benjamín, una de las tribus que el Señor eligió para sí mismo. Habían hecho un pacto, pero los años y el vivir bajo opresión, ligado al pasado, trayendo recurrentemente el pasado a su vida. Y quiero decirle algo, no sé por qué digo esto.
Si alguien te habla de tu pasado, da media vuelta y tomate el palo. No escuches a nadie que te hable de tu pasado, porque ese es un najás. El único que te va a hablar del pasado es Satanás. El Señor siempre te va a hablar de tu presente en gloria para tener un futuro en gloria. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Najás usa personas. Cristo abrió el cielo. Pero si no crezco en mi relación con Él, en una vida de discípulo, seguiré en tierra de Jabes y voy a cerrar los cielos, o peor, voy a vivir bajo cielos abiertos, viviendo como si estuviera bajo cielos cerrados. Y Satanás va a enviar a sus secuaces para querer acabar conmigo. Yo creo firmemente que Satanás no puede tocar a un hijo de Dios que camina en santidad y en humildad. Yo lo creo firmemente, que Él no va a tocar a nadie que camina en santidad y en humildad. Pero, ¿cómo está tu vida? Así como creo firmemente que Satanás no toca a un hijo de Dios que camina bajo un manto de santidad, sí creo firmemente, porque lo he visto en más de 40 años sirviendo al Señor, a muchos hijos de Dios aplastados por el diablo, seducidos por Najás, expuestos en vergüenza en tierra de Jabes. Porque es una verdad. Satanás no puede tocarme, salvo que yo le dé permiso. Es como la cartera de una mujer, ¿no es así? ¿Quién le toca la cartera a una mujer? Tenés que venir con, no sé, con los Rangers de Estados Unidos para tocar la cartera. Ahora, vos entras a la cartera de una mujer y es un mundo desconocido. Podés encontrar el souvenir de cuando cumplió 15 años del que hoy tiene 95. Yo le pregunto, le decía, ¿para qué lleva esto? Por las dudas. Diccionario bíblico, ¿cómo es? Salvo que yo no le toco la cartera a mi esposa, salvo que mi esposa me diga, anda a buscarme tal cosa en la cartera. Y como soy un hombre obediente, voy y busco la cartera. Satanás es igual, no puede tocar tu vida, salvo que vos les des permiso. Y tristemente le damos permiso a Satanás. Tristemente vivimos con el pasado, le damos lugar a personas que hablen, que nos susurren mentiras, engaños, chusmeríos, personas que nos vienen a hablar del pasado, estamos confundidos, la culpa siempre la tiene el otro, porque nunca yo tengo la culpa, yo siempre la tiene el otro. Dígale al que está a su lado, vos tenés la culpa. Sácate las ganas de decírselo. Versículo 1 del capítulo 11, un mes después, el rey Najás, un mes después de la coronación de Saúl, un mes después de haber salido del gobierno de Dios al gobierno natural, solo un mes después, el rey Najás de Amón dirigió su ejército contra la ciudad israelita llamada Jabes de Galaad. Pero los habitantes de Jabes pidieron paz. Haz un tratado con nosotros y seremos tus siervos, rogaron. Está bien, dijo Najás, solo con una condición, le sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel. Un mes después de salir bajo el gobierno de Dios, entraron bajo el gobierno del hombre y Satanás se levantó con todas sus huestes y mandó un demonio llamado Amón en la persona de Najás para confundir, atacar a un pueblo que había vivido, que vivía bajo la órbita del pueblo de Dios y están ahí diciéndole, lo primero que le dicen es, no, apártate de mí, Satanás. No le dicen, apártate de mí, Najás, fuera, bicho, fuera. No, ¿qué le dicen? Hagamos un trato. Hagamos un trato y tenemos sus siervos. ¿De quién iban a ser? De Amón. ¿Sabe lo que me entristece más el corazón? Es ver los hijos de Dios haciendo pactos con Satanás, con sus economías, con su tiempo, con sus talentos, con sus dones, siendo siervos del enemigo y no siervos del Dios que les abrió el cielo. Qué triste es quien se dice ser cristiano y caminar bajo el gobierno de Satanás. Hagamos un pacto. Lo que está pasando es tremendo. En aquellos tiempos, lo que hacía una nación cuando conquistaba otra nación
era convocar a todos los hombres de todas las edades, todos los varones, desde recién nacidos hasta grandes, y lo primero que hacían era cortarle el dedo pulgar y el dedo pulgar del pie, de los dos dedos pulgares, los de los pies de las manos. Lo primero que hacían era eso, de todas las edades. ¿Qué estaban logrando con esto? El dedo pulgar es prensil. No podían tomar nada, no podían tomar armas. Y el dedo pulgar de los pies, ¿qué hacen? Que te caes. No tenían equilibrio. Los anulaban para la guerra. Pero Amós, Satanás, Najás, el que quiere atacar mi vida, atacar tu vida, destruir mi vida, destruir nuestras vidas, va más allá de eso. Él dice, hagamos un pacto, no hay ningún problema. Pero te voy a sacar el ojo derecho. El ojo derecho. Dice claramente el pasaje, para avergonzar ¿a quién? A todo Israel. ¿Sabe lo que pasaba en aquel tiempo? Bueno, hay que entender algunas cosas. En esas tierras no se usa la mano derecha por una cuestión de religiosidad. Entonces, los escudos se tomaban con el brazo izquierdo. Los escudos protegen todo el cuerpo. ¿Qué estaba tapando con el escudo también? El ojo izquierdo. ¿Podía ver de quién lo atacaba? Pues no tenían ojo derecho. ¿Podían hacer puntería con la flecha? No, porque no tenían ojo derecho. Lo que estaban buscando era cortarles la capacidad de ver. Quien tiene problemas en un ojo sabe que si yo me tapo el ojo solo puedo ver la mitad de para aquí y de este lado tengo que girar todo el cuerpo, descubro esta parte. Era más que incapacitarlos, era avergonzarles, era hacerles perder la visión. Cuando Satanás envía a alguien a tu vida, que vivís bajo cielos abiertos, para que vuelvas para atrás, porque todavía no saliste de tu confusión, de tu tristeza, de tu amargura, de tus cosas y de todo el paquete que sos dejabas, lo que Satanás quiere es que dejes de ver como Dios te ve, que dejes de ver el futuro en gloria que vos tenés. Él no te va a agarrar de los pelos, a mí no me puede agarrar de los pelos, gracias a Dios, pero no te va a agarrar de los pelos y te va a llevar al baile, te va a llevar a tomar, te va a llevar a esto, a lo otro, a hablar mal. No lo va a hacer, te va a perder la visión de quién sos en Cristo y del llamado profético que tenés. Y te hace vivir en tierra de Jabes, tierra que no produce, te hace perder el tiempo. Porque algo interesante con los que no producen es que son vagos. El que no produce no hace nada, ¿o no es verdad? Son vagos. La palabra muy bien de la vagancia y de ser holgazán. En este tiempo tan difícil que tenemos que aprender que cuando soy improductivo, cuando no estoy metido en las cosas del reino, termino pecando. ¿O no le pasó eso a David? Estaba tomando mate en la terraza, muy piola, tenía que estar en la guerra con su ejército, pero dijo, me voy a tomar un año sabático. Esa palabra, qué complicada es. Todo lo que me han hablado a mí, tomarse un año sabático, nunca se tomaron un año sabático, se tomaron un año para ser vago, no hacer nada. Porque el sabático significa muchas otras cosas que no hacer nada. Y David se tomó su tiempo sabático y terminó pecando. Y las consecuencias las pagó horriblemente. Jabes es tierra de confusión, Jabes es lugar árido. Los amonitas quieren que hagamos pacto con ellos. Él quiere que me genera circunstancias para que yo abandone el plan de Dios. Quiere que mi transformación a imagen y semejanza de Cristo se trunque, se aborte. Él envía circunstancias a través de personas para engañarme, para alejarme del plan de Dios. Satanás es el que susurra mentiras, seduce, engaña, porque quiere tenerme habitando en tierra del pasado. Quiere meterme allá. Quiere que yo no entienda lo que Dios me profetizó, lo que Dios me prometió. Quiere que yo me olvide. Él está susurrándome permanentemente. Pero Satanás ataca al que está desprotegido, al que anda solo, al que está lejos de la comunidad de fe. Por eso hay que buscar a los que están lejos y traerlos a casa, porque están siendo atacados. Él solo quiere manipularte para que no salgas y no disfrutes el pacto eterno que Jesús hizo en la cruz para nosotros. A veces estamos desesperados emocionalmente, económicamente, desesperados por alguna circunstancia y Satanás afluye. Cuando yo abro las puertas o le hago una rajadura al diablo. Miren, en casa nosotros tenemos una pared que tiene una fisura que no se ve del lado de adentro, se ve del lado de afuera. Y cada vez que llueve,
tarde o temprano aparece la mancha de humedad satánica. Es satánica esa mancha. Pero la culpa es que del otro lado está la rajadura, no la veo yo. Así es Satanás. Si no entendés el valor de lo que hizo Cristo en tu vida, toda fisura abierta, tarde o temprano, Satanás vendrá a torturarte, a causarte dolor, a avergonzarte, a quitarte el ojo derecho, a que pierdas la visión que Dios tiene de tu propia vida. Tengo más para compartir, pero quisiera dejar aquí y quisiera pedirte que te pongas de pie en el nombre del Señor. Al igual que el domingo pasado, por las redes sociales usted va a recibir las notas del mensaje, el link del canal de YouTube. Si no está conectado a través de WhatsApp, acérquese a cualquier hermano de la iglesia, diga, che, dame el número de teléfono para que puedan pasarme la información. Y todos los C4D que comenzaron esta semana, los grupos de conexión, vamos a estar meditando sobre esta palabra. Pero yo quiero pararme aquí ahora porque entiendo que es tiempo de poder orar al Señor. Hay algo de luz en el pueblo de Jabes, porque después de decir vamos a hacer un pacto, no nos quites el ojo, de alguna manera parece que la luz les hizo la cabecita y el versículo siguiente dice, danos 7 días, vamos a pedir ayuda. Y ahí está la clave de la guerra espiritual. Yo cada vez que tengo un problema, y lo aprendí y lo practico. De hecho, algunos los obreros saben que esta semana tuve que ir a hacerme un estudio médico y tenía todo en contra para que me lo hicieran. Tenía que pasar un mes más adelante y puse en el grupo de los obreros, hay dificultades. Inmediatamente yo sé que me empezaron a orar. Inmediatamente la persona que me decía que no me iba a hacer el estudio, de pronto cambió, me habrá visto viejito, gordito, peladito. Tuvo misericordia de mí y me hizo el estudio. Cuando vos pedís ayuda, decirle que está a tu lado, cabezón, aprende a pedir ayuda. Nadie va a la guerra solo. A lo mínimo vamos de 2 en 2 como los mandó el Señor Jesucristo a la guerra. Nosotros tenemos que aprender a pedir. Lo de Jabes dice, vamos a pedir ayuda. Nos van a sacar el ojo derecho. Saúl, que estaba tomando mate con los muchachos ahí en la esquina, porque Saúl no tomaba Fernet, tomaba mate, escucha esto e inmediatamente hace un sacrificio a Dios, se reúne el pueblo y liberan a Jabes. Si no pedís ayuda, perdiste la batalla. Ahora, no le pidas ayuda a cualquiera. Vos no le podés pedir ayuda a alguien que está peor que vos. Es como, yo siempre cuento que mi hermano mayor es mucho más chiquito que yo de tamaño. Y en la primaria, llevamos un año, él buscaba los problemas y ¿a quién venía a pedir ayuda? No me quería nadie en el colegio. Veía la trompa cuando él buscaba bronca y yo tenía que salir a defenderlo. Pero él sabía dónde buscar ayuda. Hay ayuda en el cuerpo de Cristo para los que están en lucha, los que están experimentando ataques del enemigo. Hay ayuda para aquellos a los cuales Satanás quiere arrebatarles el futuro profetizado en el cielo. Hay ayuda para aquellos que quieren vivir bajo cielos abiertos y salir de circunstancias de amargura, desolación, falta de fruto. Hay algo hermoso que Dios quiere hacer cuando pido ayuda. Lo primero que hace el Señor cuando yo pido ayuda es que sé que hay alguien, me muestra a alguien. ¿O no, Carmencita? Este tiempo. Ese es el Dios que nos ayuda, pero hay que pedir ayuda, decirle al que está del lado, no, cabezón, no la pelees sola. Pedí ayuda, pero no le pidas ayuda a los que no te pueden ayudar. Pedir ayuda a gente de Dios, como hay en esta casa. Pero no dejes que Satanás te susurre. Porque yo terminé el chiste de susurrarle al oído de Graciela dándole un beso. Satanás no te va a dar un beso. Te va a lastimar. Satanás no va a venir con cuernos y azufre vestido de rojo. Va a venir como un amigo o como un primo en la casa
Va a venir como alguien de afuera, va a ser alguien que va a aparecer y te va a generar confusión sobre la confusión, desolación sobre la desolación. Cerraron las puertas a Satanás para que vivamos sobre cielos abiertos. Cerrémosle la puerta a Satanás. Cerremos las fisuras, porque los cielos abiertos fueron hechos por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y los podemos disfrutar, pero no seamos como mis amigos de los pueblos, que 40 años bajo el terrorismo vivieron en libertad, pero cuando baja el sol se esconden. No seamos como los Jabes. Los cielos abiertos son para todos aquellos que entienden que hay que cerrar las puertas a Satanás. Cerrá tus ojos. ¿Cuántos han escuchado la voz del Espíritu? Levanten su mano, por favor. ¿Cuántos han escuchado la voz del Espíritu? Levanten su mano, por favor. Porque Dios está hablando, ¿no? Nos quiere llevar a echar raíces en tierra de cielos abiertos, donde la revelación de la persona de Cristo será mayor, donde la revelación de su voluntad para nuestras vidas será increíble. Nada ni nadie toca a un hijo de Dios que camina en santidad y en humildad y es revestido de la prosperidad de Dios. Pero si hay fisuras, Nahás, los amonitas y todos los hitas que anden por ahí van a venir a susurrarme al oído. Van a venir a llevarme nuevamente a vivir bajo cielos cerrados. Yo no estoy diciendo aquí, o el Señor no está diciendo aquí, cerrá tus ojos, por favor, que vos estás poseído, que tenés un bicho dentro tuyo. No, el Señor no dice eso. Yo no estoy diciendo que todos los órdenes de tu vida están bajo influencia del enemigo. No. Tal vez es tu economía la que está bajo la influencia del enemigo. Nahás te susurra al oído. Tal vez son tus relaciones. Tal vez es la perspectiva que tenés de tu futuro. Tal vez es ese pasado que tenés cargando hasta el día de hoy y Satanás lo usa para susurrarte al oído. En esta mañana vamos a cerrarle las puertas y cerrar toda fisura a todo aquello que nos quiera hacer vivir bajo tierra de cielo cerrado. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Levanta tu mano del cielo y empezá a orar ahí donde está el Señor. Tal vez la mejor manera de pedir ayuda hoy es que corras al altar del Señor y experimentes